Raquel Mosquera se derrumba, su existencia se desintegra ante la revelación más cruel e inesperada. Su compañero sentimental, y sí, no está de viaje, no se ha distanciado voluntariamente, sino que lleva más de 4 meses encarcelado en una prisión francesa. La documentación obtenida por nuestra plataforma y confirmada por fuentes judiciales de alta fiabilidad, revela una trama de ocultación tan sordida que dejará a cualquiera helado. Este espectáculo de traición y mentira, que destrozó la aparente tranquilidad de una de las figuras más queridas de la crónica social, es una verdad que jamás deberíamos haber conocido así. Raquel, la mujer que siempre mostró su entereza, la que se levantó una y otra vez ante la adversidad, ahora se enfrenta al abismo de un engaño monumental. La prueba que tenemos ante nuestros ojos es irrefutable. Isi ha estado recluido, invisible para el mundo, mientras su pareja, su familia, sus amigos, vivían sumidos en la ignorancia y el desconcierto. La noticia ha explotado como una bomba, redibujando por completo la imagen de estabilidad que la peluquera había proyectado en los últimos meses. Lo que se creía un vínculo firme, una relación blindada, ha sido pulverizado por el demoledor peso de un secreto mantenido en las sombras, un silencio cómplice que ahora se alza como una muralla de dolor insoportable. ¿Cómo es posible que una falsedad de tal magnitud pasara desapercibida durante tanto tiempo? Según las pesquisas iniciales, Isi no había optado por una retirada discreta de la vida pública ni su ausencia respondía a una simple desavenencia de pareja, como muchos llegaron a conjeturar. La cruda realidad es que, durante meses, Raquel habría residido en una burbuja de ingenuidad, completamente ajena a la situación real. Su compañero permanecía tras las rejas, incomunicado, en un centro penitenciario del país galo. La información que ha llegado a nuestras manos, fruto de un trabajo de investigación meticuloso por parte de periodistas con acceso a los círculos más íntimos de Raquel, destapa una red de encubrimiento desgarrador. Una maraña de silencio que la mantuvo en la más absoluta oscuridad, quizás bajo el pretexto de una supuesta protección o, lo que es aún más perturbador, como parte de una traición fríamente calculada. Mientras él estaba cautivo, sus seres queridos en España justificaban su ausencia por su conocida aversión a los focos. Se especuló con una ruptura sentimental, una crisis transitoria o un alejamiento temporal, pero todo eso palidece ante la negrura de la verdad. La autenticidad de lo sucedido era infinitamente más sombría, más profunda y más devastadora que cualquier chismorreo de pasillo. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando la base misma de la confianza se ha desintegrado en pedazos? En el círculo más allegado a la estilista, el asombro se entremezcla ahora con una ira palpable. Una pareja con lazos estrechos al entorno de la Mosquera, incapaz de soportar el tormento de semejante confidencia, tomó la valiente decisión de dar el paso y divulgar la información. Asumieron un coste emocional desmedido, conscientes de que estaban a punto de dinamitar una supuesta estabilidad forjada con gran esmero y sacrificio. Sin embargo, estaban firmemente convencidos de que el mutismo cómplice ya no era éticamente sostenible. No podían seguir presenciando cómo Raquel se consumía lentamente, sin tener la menor idea de la verdadera situación. Resulta inimaginable la carga psicológica que pesaba sobre esas personas cercanas. Verla padecer, verla buscar respuestas en el vacío mientras la realidad era encubierta de forma deliberada, la culpabilidad de quienes sabían y callaban, el miedo a fracturar la frágil ilusión en la que Raquel vivía, y, al mismo tiempo, la angustia de saber que todo era una artimaña. El silencio se había convertido en una forma de violencia emocional, una sombra que envolvía cada gesto, cada expresión, cada jornada de su rutina diaria. ¿Pueden sentir la agonía de quien carga con un secreto tan demoledor? A medida que este trascendente dato comenzó a filtrarse en determinados circuitos mediáticos, la gente empezó a unir cabos, y la inquietud se hizo palpable. Los residentes del inmueble donde reside Raquel habían percibido cambios significativos en su comportamiento, prolongadas ausencias en el área de la piscina comunitaria, un semblante cada vez más demacrado, una energía vital claramente mermada. Existía una preocupación latente, un murmullo constante que se intensificaba con el transcurrir del tiempo, pero nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta, a romper el hermético muro de silencio que custodiaba a la reconocida Mosquera. La interrogante que ahora flota en el ambiente, tanto en los platós de televisión como en las redacciones periodísticas, las redes sociales y las conversaciones privadas, es dolorosamente simple. ¿Sabía Raquel Mosquera que su pareja se encontraba bajo custodia judicial? ¿O esta cruda verdad la golpeó con la misma intensidad y sorpresa que al resto del mundo? Quique Calleja, siempre cauto pero inflexible en su labor informativa, ha
Ha insinuado la posibilidad de que Raquel desconociera el arresto desde el principio, o incluso que estuviera completamente al margen de la situación durante los primeros y cruciales meses de reclusión. Si esta hipótesis se confirma, estaríamos ante un escenario aún más cruel y desgarrador de lo que ya parece. ¿Imaginas vivir una mentira así sin siquiera saberlo? Una mujer atrapada en el engranaje de una mentira sin conocimiento alguno, aferrada a una ilusión mientras su compañero enfrentaba un proceso judicial en absoluto secreto, al otro lado de la frontera. Lo que más perturba de toda esta trama es precisamente esa dicotomía, esa dualidad entre la percepción y la dura realidad. Porque no es lo mismo afrontar la angustia de una ausencia inexplicable, con la esperanza de un posible retorno, que vivir bajo el yugo de un secreto de semejante magnitud, un engaño que, al parecer, se había gestado en las sombras durante un tiempo excesivamente prolongado. Esta demoledora revelación marca, sin lugar a dudas, un punto de no retorno en la existencia de Raquel Mosquera, una etapa que para muchos parecía caracterizada por la estabilidad, incluso por una serena tranquilidad, se ha transformado, de repente, en un inmenso mar de incertidumbre, una pesadilla que la envuelve por completo, sin dejarle escapatoria. Habrá, sin atisbo de duda, un antes y un después de este trágico descubrimiento. Intenten por un instante imaginar el horror de constatar que la persona en la que depositaste tu más profunda confianza, aquella con quien compartías cada día, ocultaba una verdad tan devastadora. ¿Cómo se puede seguir adelante tras una revelación que dinamita tu mundo? Visualicen lo que implica tener que reconstruir la propia historia vital con la dolorosa mirada puesta en la traición, en la falacia, en una red de engaños sostenida por silencios calculados, en una confianza que se revela frágil, completamente quebrada. Desde el instante en que esta impactante noticia invadió los medios de comunicación, las llamadas a su domicilio no han cesado, las visitas de periodistas y allegados se multiplican, los rumores crecen de forma exponencial, y con ellos, las preguntas incómodas, las sospechas veladas, las especulaciones más descabelladas. Los medios de comunicación han dirigido su foco más incisivo sobre este escándalo sin precedentes, no por mero morbo, sino porque Raquel, durante décadas, ha compartido su vida con el público de forma abierta y sincera. Lo ha hecho con una sinceridad descarnada, desde la exposición más cruda, enfrentándose a juicios públicos, polémicas familiares, devastadoras enfermedades mentales y pérdidas personales inmensas, y siempre ha logrado salir adelante. Pero esta vez, la embestida podría ser demasiado grande, el golpe demasiado certero. ¿Será este el final de su fortaleza, o un nuevo resurgir de sus cenizas? Arabella Otero, una de las reporteras más perspicaces y tenaces del programa Fiesta, fue enviada directamente al hogar de Raquel Mosquera para intentar obtener alguna reacción, por mínima que fuese. Lo que encontró fue una imagen desoladora, el reflejo de un alma en pena, una mujer visiblemente agotada, con la mirada perdida, acompañada por uno de sus hijos, arrastrando los pies con desesperanza hacia la ansiada privacidad de su morada. Su cabeza gacha, su gesto contraído, su cuerpo en tensión. No hizo falta que articulara una sola palabra. Su lenguaje corporal lo expresaba todo con una claridad desgarradora. El silencio de Raquel gritaba más fuerte que cualquier declaración posible. Un silencio que no solo pesa en el aire, un silencio que aúlla desde lo más profundo del alma, un silencio que se cuela por las rendijas del espíritu, que se posa como una losa pesada en los párpados cansados, que duele infinitamente más que cualquier palabra jamás pronunciada. Porque lo que más desgarra en toda esta tragedia no es la privación de libertad, ni siquiera la pura traición. Lo que más lacerante es no haberlo previsto, haber continuado con la vida como si nada ocurriera, mientras la realidad se desmoronaba bajo sus pies, fragmento a fragmento. ¿Podríamos haber detectado las señales antes de que fuera demasiado tarde? Desde que se divulgó la impactante noticia del internamiento de Isi, el ecosistema mediático se ha volcado con una intensidad arrolladora sobre la figura de Raquel Mosquera. Programas emblemáticos como Fiesta, Así es la vida y Tardear han elevado este caso a la categoría de tema central, monopolizando los debates y las portadas. En todos ellos, una misma pregunta se repite hasta el hartazgo, resonando con fuerza en cada tertulia y cada debate. ¿Cómo es concebible que Raquel ignorara por completo lo sucedido durante tanto tiempo, o, peor aún, lo sabía y optó por el silencio? La polarización es instantánea, casi inevitable. Por un lado, se erigen quienes defienden a Raquel con uñas y dientes, afirmando con convicción que, de haber conocido la verdad, jamás habría mantenido una actitud tan serena y compuesta ante las cámaras.
La han engañado, sentencian colaboradores de la talla de Emma García o Aurelio Manzano, quienes conocen bien a la peluquera y consideran imposible que Raquel sea capaz de ocultar una circunstancia tan grave sin sucumbir al derrumbe emocional. Y luego están los otros, los escépticos, los que albergan dudas, los que barruntan la posibilidad de un pacto de silencio, un intento desesperado por salvaguardar la imagen pública de su pareja, o, incluso, algo muchísimo más oscuro. Miedo, manipulación, una insana dependencia emocional. La verdad, como casi siempre en estas complejas tramas, dista de ser unívoca, no es ni blanca ni negra, se tiñe de una infinidad de grises. Y en esa penumbra difusa habita ahora Raquel Mosquera, prisionera entre lo que acaba de desenterrar y lo que, por algún motivo, aún no puede o no quiere desvelar. Las primeras informaciones de carácter oficial que han emergido a la luz pública sobre el arresto de Isi todavía no detallan los cargos exactos que pesan sobre él. Sin embargo, fuentes muy próximas al entorno judicial francés han insinuado que no se trata de una infracción menor. Aquí no estamos hablando de una simple multa impagada ni de una reyerta callejera de poca monta. Lo que subyace a todo esto parece mucho más serio, más estructurado, y lo suficientemente grave como para justificar una prolongada prisión preventiva de varios meses sin posibilidad de fianza. Lo que resulta aún más sorprendente es que, hasta el momento, nadie en España, ni en su círculo personal ni en el ámbito profesional, parecía tener la más mínima constancia de estos hechos. Isi siempre fue una persona reservada, eso es innegable, pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que detrás de su hermetismo se escondiera una doble vida, un pasado o un presente tenebroso del que Raquel, a tenor de todos los indicios, ignoraba absolutamente todo. ¿Cómo se puede vivir con alguien tan cerca, y a la vez tan lejos de su verdad? Para comprender cabalmente el impacto real y devastador de esta situación, es imprescindible trascender la superficialidad de los platós de televisión. Es necesario adentrarse en el ámbito del hogar, ese santuario que Raquel había erigido con inmenso esfuerzo tras años de pérdidas irreparables, duelos dolorosos y trastornos de salud mental que la habían puesto al límite. El lugar donde criaba a sus hijos, donde peinaba con dedicación a clientas leales, donde compartía instantes cotidianos con vecinos que la respetaban y la querían de verdad. Ese hogar, hoy, es una auténtica trinchera, un bastión asediado por la tristeza y la incertidumbre. Testigos cercanos a su círculo personal han narrado escenas que rozan lo dramático, reflejando la profundidad de su dolor. Raquel, ahora, pasa horas sentada en el salón, con el televisor encendido, pero con la mirada ausente, perdida en el vacío. No habla, no responde a los mensajes, apenas prueba bocado. Su entorno más íntimo se ha visto obligado a organizar turnos para no dejarla sola, para ofrecerle un mínimo consuelo ante la desolación que la invade. La mujer que una vez se levantó con coraje tras la muerte de Pedro Carrasco, que sobrevivió a una tormentosa relación con Tony Anicpe, que ha lidiado con ingresos psiquiátricos y ataques públicos sin perder nunca su característica sonrisa, hoy está absolutamente rota. ¿Hay acaso un límite para el sufrimiento humano? Su hija menor, con la inocencia y la persistencia propias de la infancia, pregunta insistentemente por el tío Isi. Quiere saber por qué ya no acude a casa, por qué su imagen no aparece en los vídeos del teléfono móvil, por qué su madre ya no canta con la misma alegría en la cocina como solía hacerlo. Son interrogantes sencillos, formulados con la pureza de una niña, pero cada uno de ellos se clava como un puñal en el corazón de Raquel, quien se encuentra sumida en una agonía silenciosa. Y Raquel, en su profunda desazón, no sabe qué responder, ni cómo articular una explicación. ¿Cómo se le puede transmitir a una criatura algo que ella misma, en su fuero interno, aún no logra comprender del todo, algo que escapa a su propia lógica y entendimiento? Las redes sociales, mientras tanto, hierven en un frenesí digital, transformándose en un campo de batalla de opiniones y juicios implacables. En cuestión de horas, el nombre de Raquel Mosquera se catapultó a la cima de las tendencias. No por un nuevo corte de pelo, no por una portada de revista glamurosa, ni por una entrevista desgarradora. Esta vez, la viralidad vino acompañada de estupor, de perplejidad y de un juicio sumario. Los comentarios no se hicieron esperar. ¿Otra vez la Mosquera metida en líos?, claman algunos. Pobre mujer, siempre le toca lo peor. Escriben otros con compasión. Pero también hay quienes traspasan la línea del respeto, arrojando insultos, burlas hirientes y acusaciones sin fundamento. ¿Es el juicio público una condena sin apelación? En un escenario donde cada voz se siente legitimada para opinar sin verdadero conocimiento de causa, Raquel vuelve a convertirse en una diana,
una víctima fácil, una figura pública despojada de su coraza, que esta vez carece incluso de las fuerzas para defenderse o responder. Por el momento, la única voz que ha logrado articular una declaración con cierta claridad es la de su abogado. En un escueto, pero contundente comunicado enviado a diversos medios, el letrado ha afirmado que Raquel se halla en un estado de SHSQ profundo y que no poseía conocimiento previo alguno del proceso judicial en el que su pareja está involucrado. Palabras que buscan protegerla, envolverla en un manto de inocencia, pero que también dejan entrever la gravedad emocional y psicológica de la situación. La declaración concluye con una petición diáfana: privacidad. Pero en estos tiempos de exposición mediática constante, ¿es realmente posible preservar la intimidad cuando tu vida ha sido, durante años, un escaparate abierto al escrutinio público? La situación se encuentra aún en pleno desarrollo, en un punto de ebullición informativa. Se espera que en los próximos días las autoridades francesas ofrezcan más detalles precisos sobre los cargos que pesan sobre Isi. Mientras tanto, los periodistas continúan tirando del hilo, buscando pistas en el nebuloso pasado del detenido, contactando con excompañeros, investigando movimientos bancarios, viajes inexplicables y actividades recientes. Todo indica que estamos solo ante la punta del iceberg de una trama mucho más compleja y oscura. ¿Qué más secretos aguardan en las sombras? Y es que hay una pregunta inquietante que nadie se atreve a formular en voz alta, pero que ya flota en el aire como una ominosa amenaza, cerniéndose sobre todos nosotros. ¿Y si no era quien decía ser? La interrogante reverbera como un eco interminable en los pasillos del corazón destrozado de Raquel, pero también en los despachos de los periodistas que, durante años, lo han observado todo sin realmente ver, porque Isi siempre había sido una figura secundaria, un acompañante discreto, el hombre tranquilo, de sonrisa afable y gesto educado, que parecía rehuir los focos y los titulares. Y sin embargo, ahora, de repente, todo el mundo se pregunta quién es realmente Ismael Beiro, aunque todos lo conocieran simplemente como Isi. Este individuo, que llegó a la vida pública de Raquel Mosquera sin hacer el menor ruido, evitando el protagonismo, ha emergido de repente como un enigma. En sus primeras apariciones televisivas, se mostraba evasivo al hablar, repitiendo constantemente que no le atraía la fama, que prefería mantenerse en un segundo plano. Se presentaba como un empresario, aunque nunca especificaba con claridad su sector de actividad, una amalgama ambigua de negocios de importación, asesorías digitales y alguna incursión esporádica en el ámbito deportivo. Nada demasiado transparente, nada fácilmente verificable. ¿Acaso su discreción era una máscara cuidadosamente diseñada? Durante años, esa misma ambigüedad no fue puesta en tela de juicio. ¿Por qué habría de serlo? Raquel parecía genuinamente feliz a su lado. Se mostraban unidos, compartían eventos sociales, cenas familiares, vacaciones idílicas. Isi era afable con los medios cuando la situación lo requería, pero nunca buscó el protagonismo, y eso, paradójicamente, le funcionó a la perfección. Su invisibilidad mediática se erigió en su mejor estrategia de camuflaje, pero ahora, esa misma opacidad, ese hermetismo tan cultivado, despierta las más profundas sospechas. En menos de una semana, han salido a la luz pública datos que antes pasaban completamente desapercibidos, considerándose quizá meras anécdotas. Pequeñas incongruencias en sus relatos, declaraciones contradictorias sobre su pasado, fotografías antiguas junto a personas vinculadas a negocios poco claros, un pasaporte con múltiples sellos de entrada y salida a países donde la legislación sobre ciertos delitos es notoriamente laxa o difusa. Fuentes próximas al ámbito judicial francés han filtrado que la detención de Isi está ligada a una vasta red internacional de fraude y blanqueo de capitales. Al parecer, su implicación no es una mera casualidad, no es un simple eslabón de la cadena. Los investigadores creen que desempeñaba un papel activo y relevante dentro de la estructura, intermediario financiero, gestor de cuentas opacas, o quizás incluso un testaferro. ¿Una tela de araña que Raquel ni siquiera intuyó? Lo más perturbador, lo que siembra la mayor incertidumbre, es la posibilidad de que parte de esas operaciones ilícitas pudieran haberse llevado a cabo desde suelo español, lo que implicaría que la justicia de nuestro país podría abrir una investigación paralela de gran calado. Y ahí es donde el nombre de Raquel Mosquera vuelve a irrumpir en la escena, cargado de un significado aún más sombrío y preocupante. Porque aunque no existen indicios directos, por el momento, que la vinculen a ninguna actividad delictiva consciente, es un hecho que algunas cuentas bancarias estaban a nombre de ambos.
Algunas facturas de gastos relevantes también llevaban su firma y algunos viajes que Issy realizó supuestamente por motivos laborales fueron abonados con tarjetas de crédito compartidas. Es decir, por muy ajena que estuviera Raquel a las decisiones y manejos turbios de su pareja, existen trazas. Y en el implacable mundo de la justicia, las trazas, por sutiles que parezcan, son suficientes para suscitar interrogantes incómodos y abrir compuertas a investigaciones exhaustivas. Los programas televisivos ya han comenzado a especular con todo ello, tejiendo hipótesis cada vez más audaces y dolorosas. En Fiesta, el pasado fin de semana, un colaborador soltó sin rodeos, con una crudeza que heló la sangre: a lo mejor Raquel no sabía todo, pero sabía algo. No me creo que estuviera completamente en blanco. ¿Una verdad incómoda que Raquel no quiere o no puede ver? La frase, cargada de una insoportable suspicacia, cayó como una auténtica bomba en el plató de televisión. Se produjo un silencio incómodo, espeso, que cortaba el aire. Rápidamente, se optó por un cambio de tema, intentando desviar la atención. Pero la semilla ya estaba sembrada, arraigándose con fuerza en la mente de los espectadores. En las redes sociales, el efecto fue inmediato, propagándose como la pólvora. La teoría de que Raquel Mosquera podría haber sido utilizada como una pantalla mediática, un escudo de notoriedad para proteger las verdaderas actividades de Issy, ha comenzado a ganar un terreno preocupante. Hay quienes sostienen que su fama, su constante presencia pública, era el parapeto perfecto para un hombre que deseaba moverse en las sombras, sin despertar la menor de las sospechas. Que mientras la atención de todos se centraba en la mediática peluquera, nadie se detenía a preguntarse a qué se dedicaba realmente su enigmático compañero. Aún así, otros muchos insisten con firmeza en que todo esto no es más que un nuevo y cruel capítulo en la ya larga y atormentada historia de sufrimiento de Raquel, que su única culpa es confiar ciegamente en quienes ama, que una vez más ha sido víctima de hombres que no supieron quererla bien y que se aprovecharon de su profunda necesidad de construir una familia estable, un refugio seguro. ¿Una nueva traición, o un plan maestro que la utilizó como peón? La periodista María Verdoy, con su habitual perspicacia y sensibilidad, fue una de las pocas voces que se atrevió a ponerle palabras al dilema moral y emocional que ahora recorre todas las redacciones y tertulias. En el programa Así es la vida, afirmó con una lucidez impactante: no sabemos todavía quién es Issy en realidad, pero tampoco sabemos hasta qué punto Raquel está diciendo toda la verdad, y eso es lo que hace que esta historia sea tan turbia, tan incomprensible. Mientras tanto, la situación legal en Francia avanza, inexorable. Issy ha sido trasladado a una prisión de seguridad media en las afueras de Marsella, una medida que denota la seriedad de los cargos. Su abogado ha declarado que su cliente está colaborando activamente con la justicia, aunque se ha negado a proporcionar detalles sobre el contenido de sus declaraciones. Tampoco se ha desvelado si ha mencionado a Raquel en algún momento de los interrogatorios, pero los medios franceses ya están rastreando meticulosamente vínculos económicos que podrían implicarla, aunque sea de forma indirecta. En Madrid, el equipo legal de Raquel ha intensificado su labor, librando una batalla contra el reloj. En los últimos días, han estado reuniendo una ingente cantidad de documentos, extractos bancarios, contratos de empresa, facturas de viajes y cualquier tipo de evidencia que permita demostrar de manera irrefutable que su clienta no tuvo participación, conocimiento ni beneficio alguno en los actos ilícitos que se le imputan a su pareja. Una carrera desesperada para limpiar su nombre antes de que las sombras lo empañen todo. ¿Podrá Raquel escapar de la red de Issy, o la arrastrará consigo? Y en medio de esa tormenta perfecta, Raquel Mosquera ya no encuentra el sueño reparador. Pasa las noches con los ojos bien abiertos, clavados en el techo, repasando una y otra vez conversaciones pasadas, buscando desesperadamente señales, gestos, palabras que nunca supo interpretar en su momento. ¿Dónde estaba ella, con la mirada puesta, cuando todo eso ocurría a sus espaldas? ¿En qué instante preciso Issy cruzó la línea de la legalidad y la moralidad? ¿Y por qué, Dios mío, nunca lo notó, nunca intuyó la verdad que se escondía? Y entonces, inevitablemente, la pregunta inicial se transmuta, adquiere una dimensión mucho más dolorosa y existencial. Ya no es solo la cuestión de quién era Issy en realidad, sino algo muchísimo más lacerante. ¿Quién soy yo si he vivido engañada durante tanto tiempo? La realidad, esa fuerza imparable, siempre llega sin pedir permiso, y esta vez ha irrumpido en la vida de Raquel como una ola sucia y helada, arrasándolo absolutamente todo a su paso. La peluquería, su casa, su imagen pública cuidadosamente construida, su preciada paz interior. Cada rincón que antes representaba seguridad y estabilidad,
Ahora es un territorio minado, lleno de peligros y trampas. Y el dolor, ese dolor que creía haber sepultado hacía años, regresa con un rostro nuevo, el de la traición más profunda. ¿Cómo se recupera un alma que ha sido fracturada de tal manera? Y mientras tanto, en el fondo de su armario, una caja permanece sellada, sin abrir, cargada de un simbolismo doloroso. Dentro, una nota escrita por Izzy meses atrás, el día de su cumpleaños, letras grandes, de tinta azul, garabateadas con una caligrafía que ahora se antoja llena de dobles intenciones. Gracias por hacerme creer en el amor otra vez, pase lo que pase, nunca lo olvidaré. ¿Era sincero aquel mensaje? ¿Era parte del teatro, de la gran farsa cuidadosamente orquestada? ¿Fue alguna vez real el amor que sentía por ella? Quizá eso nunca se sepa con certeza. Quizá solo él, el gran engañador, lo sabe. Y quizá Raquel, en su profunda desilusión, no quiera saberlo ya. Porque a veces, la única forma de sobrevivir al pasado más doloroso, de curar las heridas más profundas del alma, es dejarlo sin respuestas, permitiendo que las incógnitas se disuelvan en el tiempo. Esta historia, llena de traición, misterio y el derrumbe de una vida, aún tiene capítulos por desvelar. Para nunca perderte la información más explosiva y las verdades ocultas, suscríbete ya a Alerta Rosa. Te esperamos para desenmascarar el mundo.